Hoy comienza la primera visita del Papa Francisco a México, una gira que dura 6 días, pero que antes va a tener un histórico encuentro en Cuba con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, y queremos analizar, por supuesto, el viaje apostólico del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, y para eso nos acompaña el director ejecutivo de la Academia de Líderes Católicos, José Antonio Rosas. ¿Cómo está? Buenos días, Germán. Gracias por la invitación. Buen día. A ver, queremos partir primero por lo que va a pasar en Cuba, porque después de 1000 años que se reúnan dos líderes es un hecho más que histórico, por supuesto. Pero ¿cuáles son las lecturas que uno le puede dar a este encuentro? Primero es que es un gran paso hacia la unidad de la Iglesia. Estamos hablando que en el año 1054 fue cuando se dio el rompimiento entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, en donde ambos pontífices o patriarcas se excomulgaron mutuamente. Desde el año 1054 la Iglesia Católica había dado pasos buscando la reconciliación y la unidad. Hay que señalar que es la primera vez en la historia de la Iglesia desde 1054 que un papa logra reunirse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hay que recordar que la Iglesia Ortodoxa representa 200 millones de católicos ortodoxos, de los cuales 2/3 partes pertenecen al territorio de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hay que recordar también que en el inicio del pontificado del Papa Francisco, por primera vez un patriarca, en este caso de la Iglesia de Constantinopla, asistió a la toma de posesión de un pontífice como fue el Papa Francisco. Si bien se habían dado varias reuniones con el patriarca de Constantinopla, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa no se había logrado. Hace 2 años el Papa Francisco públicamente dijo: a donde tú vayas, yo iré, invítame y yo estaré. Y aprovechando que el Papa viajaba a México y aprovechando que el patriarca estaba en Cuba, se logró generar esta reunión que permite darse en un territorio neutral, sin que el Papa tenga que ir a Rusia, que era un poco invasivo para la Iglesia Ortodoxa rusa. Y este encuentro, bueno, se ha especulado bastante respecto a la real motivación que pueda haber por parte del patriarca ruso, como también la real motivación que pueda haber en la reunión en sí, en términos de los temas que se puedan tratar, porque el patriarca ruso sabemos que es una persona extremadamente cercana a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Tienen reuniones semanales, hay todo un encuentro político, religioso importante, y por tanto este encuentro con el Papa también podría abrir las puertas para poner como tema mundial una serie de dinámicas que se están generando. En fin, hay lecturas internacionales, lecturas políticas, lecturas religiosas. ¿Por dónde cree usted que pasa las principales lecturas que uno debiese tener por esta reunión? Estamos anticipándonos, pero ¿cuáles son las lecturas que uno debiese poner ojo al momento de esta reunión? Yo creo que lo más importante es leer esta reunión en lo que es, no en lo que uno quiere que sea. Ajá. Y ante todo es un acto ecuménico, es un acto religioso, no es un acto político. Hay que circunscribirlo en la historia en la cual se ha dado esta reunión. Esta reunión no está aislada, es un esfuerzo de encuentro entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica de varios siglos y de varias décadas, que sobre todo en el último periodo el Papa Benedicto XVI lo impulsó muy fuerte. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es lograr la unidad de la Iglesia. El Papa Francisco ha señalado que está dispuesto a revisar la sinodalidad de la Iglesia Católica, que era un tema fundamental en la relación con los ortodoxos. Se ha adelantado algunos de los temas que unen, por ejemplo, la preocupación sobre los temas de la familia, sobre el tema de la vida, sobre el tema del matrimonio. De hecho, el día de ayer ya en prensa se adelantó que hay ya un documento de 10 páginas que se han ido preparando en estos días. Sin embargo, hoy cuando llegue el Papa Francisco, que va a estar 3 horas en Cuba exclusivamente para reunirse con el patriarca, va a tener una reunión de 2 horas y media con él, privada, y solamente los 15 minutos finales van a ser abiertos a prensa. Lo que se ha filtrado, lo que se ha adelantado es que son en estos temas: el tema de la libertad religiosa, el tema de la familia y el tema de la vida. Pero el hecho de que se logre llegar a ciertos acuerdos, ¿ya? No creo que lo llevemos netamente al plano político, pero estamos hablando de dos líderes, quizás dos de un grupo de líderes importante a nivel mundial. Ya, sacando otro par de religiones, líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa, más el Papa, estamos hablando de dos líderes que abarcan una cantidad de personas importante a nivel mundial, varios millones de millones. Por lo tanto, el que lleguen a ciertos consensos, ¿ya?, y que puedan ser también utilizados de buena manera para llegar a ciertos acuerdos mundiales de ciertas temáticas que son importantes también, ¿puede ser parte del escenario, o lo que usted insiste es que solamente es un tema ecuménico y que debiese quedar solamente en esos parámetros?
Seguramente va a tener implicaciones geopolíticas, pero yo lo que insisto es que el acto hay que leerlo desde lo que pretenden los protagonistas que sea el acto, y no es un acto político. Y yo creo que a nosotros como cristianos lo que nos interpela es a volver a tratar de ser uno solo. Uno de los grandes escándalos que tenemos en nuestra época es la división de los cristianos, y yo creo que eso es lo que mueve tanto al patriarca ortodoxo como al jefe de la Iglesia Católica. Pero este podría ser un gran paso para eso, porque pareciera ser que la división es tan profunda en algunas bases que cuesta pensar quizás que algún día católicos ortodoxos vuelvan a ser una misma religión. Esto meramente puede ser leído como parte de la historia como algo anecdótico, o hay un fondo acá que quizás no se conoce tan públicamente de un trabajo en que ambas iglesias estén acercando posturas. Su pregunta es muy, muy interesante, porque si hace 10 años, tan solo hace 5 años, hubiéramos planteado que el Papa se iba a reunir con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, era impensable. Yo creo que los pasos que está dando el Papa Francisco son pasos lentos, como es toda la historia de la Iglesia, pero que no dan un paso hacia atrás y está marcando la historia. Hay que recordar que este año también el Papa va a ir a Suecia a la celebración de Martín Lutero. Son pasos muy, muy fuertes. Ciertamente hay resistencias, y debe haber resistencias en la Iglesia Ortodoxa, pero yo creo que los pasos que se están dando es muy difícil que se vuelvan hacia atrás. O sea, ahí puede haber cambios generacionales en algún minuto que esto lo siguen impulsando. Claro. Porque de hecho se ha hablado que dentro del mismo Vaticano también habría resistencia, no solo a esto, a muchos de los temas que está planteando Francisco, ¿no? Así es. ¿Y eso qué tan complejo puede ser para el futuro de Francisco entre la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que el Papa nos ha planteado desde su inicio de pontificado que él buscaba la conversión de la Iglesia, la renovación de la Iglesia. Y cuando le han preguntado, le han dicho, bueno, ¿y cuándo va a ser la conversión de las estructuras, la renovación de las estructuras? Y el Papa ha dicho, eso va hasta el final. Vamos primero con la renovación de las personas, la conversión de los corazones. ¿A qué punto voy? A que los pasos que está dando el Papa, primero lo va trabajando en una renovación personal, interior. La Evangelii Gaudium, los gestos que están dando han provocado tensiones, han provocado discusiones al interior de la Iglesia, pero los cristianos nos hemos sentido en su mayoría muy interpelados con ellos. Yo creo que al final del pontificado va a haber una conversión muy fuerte. Toda la Iglesia. Ahora, Papa Francisco se ha caracterizado por la espontaneidad, por de repente salir con frases o conceptos que no caen muy bien del todo. Por ejemplo, hablo de que él habló en un minuto a raíz del narcotráfico en Argentina, de la mexicanización de Argentina, a raíz del narcotráfico, cosa que no cayó muy bien en México. Y resulta que hace un par de días atrás hablaba de que parece que como que a México el diablo hubiese caído encima, algo así dijo. Bueno, va a México ahora. Vamos a dejar el tema de Cuba a un lado con el líder ortodoxo, pero va a México en un momento donde México está pasando un tema de narcotráfico tremendo, muy complejo. Ayer hubo un motín en una cárcel y él va a ir a visitar otra, va a ir a la frontera a rezar, se debería juntar también con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Ya hay un clima ahí de resistencia importante. ¿Qué diferencia hay en esta visita del Papa Francisco a las visitas de papas anteriores a México? ¿Qué marca también como precedente dentro del estilo de Francisco en la Iglesia Católica? Primero hay que recordar que es la 7ª visita de un papa a México. Juan Pablo II fue 5 veces, Benedicto XVI fue una ocasión en el año 2012 y esta es la visita del Papa Francisco. El Papa Francisco, con excepción de la Basílica de Guadalupe, todos los demás lugares que va a visitar es la primera vez que va un pontífice, siendo que ya hablamos de casi 30 días acumulado en todas las visitas de los papas. Los lugares que eligió no son circunstanciales, son mensajes muy potentes. Va a Chiapas, la tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Va a Chiapas, una de las zonas de mayor población indígena de México. Va a Chiapas, que es el estado mexicano con el menor porcentaje de católicos. Estamos hablando que Chiapas tiene el 63-62% de católicos y 20% de evangélicos. Va a Chiapas, que es el estado frontera con Guatemala, donde transitan muchos centroamericanos hacia los Estados Unidos. Va a Chiapas y decide ir a la tumba de Samuel Ruiz, un obispo que fue bastante polémico,
¿Por qué? Porque una señal que nos manda el Papa es busca la reconciliación al interior de la iglesia. Pero elige también ir a Ciudad Juárez. Nunca se había ido a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, la tierra donde murieron tantas mujeres, la tierra donde están algunas de las sedes de los cárteles del narcotráfico y sobre todo una ciudad fronteriza. El día de ayer el candidato republicano Donald Trump, queriendo leer políticamente los actos pastorales del Papa, se pone a criticar y le dice al Papa que es un peón del gobierno mexicano, porque él interpreta que el Papa va para apoyar al gobierno mexicano. No es cierto. El Papa va a estar cerca de las víctimas. En Juárez, como usted lo dijo muy bien, va a una cárcel. Justamente el día de ayer murieron 50 presos en una cárcel en un estado vecino a Chihuahua. Decide ir a Michoacán. Michoacán es la zona de la familia de los templarios, un cártel muy importante de droga. Es tierra caliente, fue donde han asesinado alcaldes, donde han destituido a gobernadores por la presencia del narcotráfico. ¿Qué es lo que quiere decir la primera lectura de la visita del Papa a México? Es un Papa primero peregrino, que lo dijo, yo no voy como rey mago a resolver los problemas de México, voy a peregrinar a la Basílica de Guadalupe y a tener un encuentro de Dios con el pueblo. Y segundo, es un Papa valiente, porque no elude ir ni la tierra de los zapatistas, ni a la tierra del narcotráfico, ni a la tierra de los migrantes. De hecho, me quedo dando vuelta una cifra que vimos ayer, que en los últimos 10 años han muerto 40 sacerdotes en México. Una cifra lejos superior a muchos otros países. Y por lo tanto, da para pensar entonces que qué es lo que, y es la pregunta, ¿qué es lo que busca el Papa con esta visita? Porque Papa Francisco se ha caracterizado porque cada una de las visitas manda algún mensaje, no solamente a nivel local del país, sino que a nivel mundial. Cada visita del Papa genera algún tipo de repercusión a nivel mundial y mueve un poco las piezas, en esa búsqueda que usted señala que él siempre ha tenido. Por lo tanto, juntando todos estos elementos que van a estar en esta visita de varios días, ¿qué es lo que se podría empezar a entender de esta visita del Papa ya como mensaje, como mensaje hacia el exterior? Sabemos que vienen los discursos, hay muchos encuentros y podemos quizás empezar después a analizar más a medida que avancen los días varios de los temas, pero ¿qué mensajes podrían haber detrás de esta visita al Papa, a diferencia de otras? Bueno, el primer mensaje es que él quiere estar cerca con los que sufren, con las periferias. Por eso va al hospital infantil más grande de América Latina, que atiende a 150,000 niños de cáncer anualmente, que el 90% son de familias pobres. El mensaje del Papa es que quiere estar más cerca de los que sufren, de aquellos que cruzan la frontera y en cruzando la frontera los reciben a disparos y los rechazan. Quiere estar con los que sufren, con los excluidos, con los indígenas que muchas veces no se sienten integrados en una tierra. Yo creo que ese es el mensaje más importante. El segundo, que él lo señaló, él va como peregrino con la Señora de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe tiene una importancia no solamente en México, él lo dijo, sino para toda América Latina. Es la única aparición en todo el mundo donde la Virgen dejó una fotografía de su imagen. Lourdes, Fátima, son pinturas. Y él, haciendo una reflexión en una entrevista con un periodista hace una semana, decía, la Virgen le decía a Juan Diego, le decía, ¿qué temes? No estoy aquí, que soy tu madre. Y uno escuchando al Papa parecía que se lo decía a sí mismo. Yo en lo personal creo que el Papa va como peregrino a la Basílica de Guadalupe a pedirle ayuda a la Virgen para seguir sosteniendo y dirigiendo a la iglesia. Porque finalmente son gestos. A ver, si reunirse, ir a esa cárcel no es que el Papa llegue y escoge con los ojos cerrados, voy a esta cárcel. No, va a una cárcel específico por un motivo específico. Se reúne eventualmente, ora con los familiares, los 43 normalistas, sabiendo lo que eso significa detrás. Sabiendo que incluso hace 2 días atrás han salido estudios que contradicen lo que dice el mismo gobierno mexicano respecto a lo que habría ocurrido con estos estudiantes. Entonces, a su juicio, el Papa acá, ya hablando de México propiamente tal, ¿qué es lo que buscaría en el fondo dejar como, no sé si como mensaje, pero sí, dejémoslo como mensaje directamente tanto a las autoridades en general mexicanas respecto a lo que está pasando en México? Porque México hoy en día vive una situación sumamente compleja. O sea, entre el narcotráfico y todo lo que ha ocurrido es tremendo. Entonces, ¿qué habría detrás, en buen sentido, de esta visita del Papa a, por ejemplo, las autoridades? ¿Cuál es el mensaje que estaría dejando como para que se trate de revertir la situación? Bueno, el Papa dijo en la entrevista de hace una semana, decía, este México del narcotráfico, ¿sí?, de la violencia, de los muertos, no es el México que quiere la madre.
no es el México que quiere la Virgen de Guadalupe. Y en esa misma entrevista invitaba a los mexicanos a reflexionar cuál era el México con el que soñaba la Madre de Dios. Yo creo que la primera invitación que hace a los mexicanos es una conversión. Y en el caso de las autoridades mexicanas, bueno, el Papa, como en todos los demás lugares, yo creo que nadie lo va a poder controlar. Y los gestos, los discursos, lo que va a decir va a dar mensajes muy potentes. No, es que en ese sentido, ¿cuánta influencia se ha logrado? No sé si comprobar, porque es difícil poder tener eso, pero ¿cuánta influencia logra tener el Papa en ciertas decisiones que puedan haber dentro del Estado? O sea, se ha logrado determinar muchas veces los cambios que pueda generar realmente el Papa. Porque hay muchas visitas, por ejemplo, acá en Chile vienen autoridades, dejan mensajes, tremendos discursos, pero finalmente después de eso es poco y nada lo que ocurre. Pero da la sensación que Papa Francisco, específicamente él, cada vez que pasa por algún lugar, va generando ciertos cambios, o no le queda a otra a las autoridades a veces que tener que generar esos cambios. ¿Eso eventualmente es tan así? Algún dirigente político preguntaba cuántas divisiones tiene el Papa, ¿no? Pensando cuánta influencia política que tenía. Y el Papa no tiene divisiones, no tiene influencia política. Sin embargo, la voz del Papa es una influencia moral. Cuando fue a los Estados Unidos y tuvo un encuentro con un parlamentario de los Estados Unidos, fruto de ese encuentro el parlamentario renunció y volvió con su familia. Yo creo que ¿qué influencia política o qué influencia con las autoridades va a tener el Papa? Va a ser una influencia moral que va a ir tocando los corazones. Así como toca el corazón de un migrante y de un indígena, ciertamente a veces es más difícil, pero va a tocar los corazones de los dirigentes políticos, sensibilizando, a lo mejor no todos, algunos. Hay que recordar que en México las relaciones Iglesia-Estado tiene 20 años. En el 79, cuando fue el Papa Juan Pablo II, no fue recibido como jefe de Estado, no había relaciones Iglesia y Estado. Tiene 20 años. En México la presencia de una masonería muy fuerte anticatólica es de mucha influencia. De hecho, hay que destacar que es la primera vez en 7 visitas de pontífices que un Papa va a ir al Palacio Nacional. Nunca había sido recibido al Palacio Nacional. Este presidente de la República priista, del priismo, que es expresión de esta masonería en gran parte, va a asistir a las misas públicamente, que no se había dado con tanta fuerza en gobiernos priistas anteriores. Y por lo mismo entonces, si uno lo pone, o pudiese, es difícil, pero ponerlo dentro de un contexto histórico, ¿ya? Papa Francisco, ¿qué está logrando dentro de la Iglesia Católica? Porque se dice que a nivel de bases de la Iglesia, o sea, los sacerdocios, las distintas comunidades católicas, tienen un fervor, un apoyo al Papa tremendo, que al parecer los problemas estarían más en los términos medios. ¿Por qué? Porque el Papa lo que está buscando es generar grandes cambios dentro de la Iglesia y ahí habría algo de resistencia. Poniéndolo dentro de ese contexto histórico, siendo eso así o no, y ahí por eso se lo pregunto, ¿qué cambio estaría generando el Papa dentro de la Iglesia Católica? Que sería la lectura que nosotros quizás vamos a ver en 20, 30 o 40 años más. Bueno, un periodista inglés ha titulado un libro llamando que el Papa es el gran reformador. Yo creo que lo que estamos presenciando es una reforma de la Iglesia. Una reforma en continuidad, no es un rompimiento. Para que exista un Papa Francisco tuvo que haber un Benedicto XVI y un Juan Pablo II. Es una reforma dentro de la tradición de la Iglesia, pero reforma de las estructuras y de los corazones. Desde temas ecuménicos, como un Papa decir, a donde tú me pidas yo voy a ir, al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, como reunirse con algunos sectores poblacionales que habían sido excluidos, como él mismo en su primera exhortación posinodal decir que el propio pontificado, el propio pontífice se tiene que convertir. Yo creo que la lectura general del pontificado del Papa Francisco es un papa de reformas, de grandes reformas. Muchos están diciendo, ¿y cuándo va a ser la reforma de las estructuras? Que si la congregación se va a unificar, si van a dividirse. El Papa lo ha dejado al final. No nos estamos dando cuenta, pero la primera gran reforma es dentro de los corazones y la mentalidad de los cristianos. Nosotros durante algunos últimos años, los cristianos, yo hablo aquí en primera persona, habíamos dejado de mirar algunos temas, habíamos dejado de darle un equilibrio a los temas. Parecía que habíamos reducido el encuentro con Cristo únicamente a temas éticos y morales. El Papa nos ha vuelto a recordar que todo parte con el encuentro con Cristo. Bueno, desde ese tema de mentalidades, de corazones en lo individuo, va a ir reformando poco a poco instituciones dentro de la Iglesia.
Bueno, le quiero agradecer haber estado junto a nosotros esta mañana, ahí tocando algunos de los temas que claramente durante las próximas horas, a medida que vayamos escuchando al Papa, se van a ir empezando a desmenuzar y van a haber más cosas que conversar. Pero gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas en este gracias. momento. Que esté muy bien. Hasta luego.